No firmé ese contrato con miedo, lo firmé con alivio. Recuerdo perfectamente el día. Tenía 45 años. Estaba sentado frente a una mesa de madera desgastada, en una oficina pequeña, con un ventilador que giraba lento, como si también estuviera cansado de la vida. El agente inmobiliario hablaba, pero yo no escuchaba. Solo miraba mis manos. Mis manos que habían trabajado más de 20 años para pagar una casa que en ese momento ya no sentía como mía. Mi esposa se había ido 6 meses antes. La casa estaba llena de silencios, de recuerdos que ya no calentaban, solo pesaban. Cada rincón parecía decirme lo que había perdido. Y por primera vez en mi vida entendí algo que nunca me habían enseñado. No todo lo que uno construye vale la pena conservarlo. Así que vendí la casa donde crecieron mis hijos. Vendí el patio donde planté mi primer árbol. Vendí la cocina donde tantas noches cenamos en familia. Lo vendí todo con la sensación de que me estaba liberando. Y durante un tiempo fue verdad. Alquilé un pequeño apartamento en el centro. Nada lujoso, pero limpio, ordenado, silencioso, de un silencio diferente. Un silencio que no dolía, un silencio que no recordaba nada. Por primera vez en décadas, no tenía una deuda enorme sobre mis hombros. No tenía que preocuparme por reparaciones, ni por impuestos, ni por ese techo que siempre parecía necesitar algo. Pagaba un alquiler mensual y listo. Simple, ligero, libre. Al menos eso creía. Los primeros meses fueron extrañamente buenos. Empecé a salir más. Caminaba sin rumbo. Me sentaba en cafeterías a observar gente. Me acostumbré a la idea de que la vida no tenía que ser una lista interminable de responsabilidades, que quizás después de tantos años me merecía descansar. Pero hay algo que nadie te dice sobre la libertad. Al principio se siente como aire fresco, después como vacío. Un año después, la rutina volvió, diferente, pero volvió. Me levantaba temprano, preparaba café, miraba por la ventana, igual que antes. Solo que esta vez la vista no era mía, el lugar no era mío, nada era mío. Y eso empezó a hacer ruido dentro de mí. No era inmediato, no fue un golpe, fue lento, silencioso. Como una gotera que cae todos los días en el mismo lugar hasta que rompe la piedra. El alquiler subió por primera vez cuando tenía 47. No es mucho, me dijeron, y tenían razón. Pero no era el dinero, era la sensación. La sensación de que algo que yo no controlaba podía cambiar mi vida sin pedir permiso. Pagué, seguí adelante. Pero esa pequeña grieta ya estaba ahí. A los 50, el alquiler volvió a subir. A los 52, el dueño decidió vender el apartamento. Tuve que irme. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba parado en medio del salón vacío. Una maleta, 2 cajas. Y esa sensación incómoda de no pertenecer a ningún lugar no era la primera vez que me mudaba, pero sí era la primera vez que sentía que no tenía a dónde volver. Busqué otro lugar, más pequeño, más caro, más lejos del centro. Y por primera vez hice números de verdad, no números optimistas, no suposiciones. No, todo va a estar bien. Tú, números reales, ingresos, gastos, tiempo,
Y ahí fue cuando el aire fresco se convirtió en algo más pesado. Porque entendí algo que nadie me dijo cuando firmé aquel primer contrato de alquiler. El alquiler no es solo un pago mensual, es una decisión que se acumula con los años. A los 45 parecía libertad. A los 55 empezaba a parecer dependencia. No me malinterpretes. No estoy diciendo que alquilar sea un error para todos, pero para mí, en ese momento de mi vida, fue una decisión que no entendí completamente, porque vendí estabilidad a cambio de alivio inmediato. Vendí algo que me protegía en el largo plazo por algo que me hacía sentir bien en el corto plazo. Y el tiempo siempre cobra esas decisiones. A los 58 mi cuerpo ya no respondía igual. Trabajar se volvió más difícil, no imposible, pero más lento, más pesado, más limitado. Y el alquiler seguía ahí puntual, implacable cada mes. Sin importar si yo estaba cansado, sin importar si trabajaba menos, sin importar nada. Había días en los que me sentaba en la cama antes de levantarme y pensaba en aquella casa que vendí no por nostalgia, sino por seguridad, por esa sensación de tener un lugar que no podía ser quitado con una decisión ajena, un lugar donde, pase lo que pase, podía quedarme. Y entonces me hacía la pregunta que evitaba durante años: ¿de verdad fui libre o solo cambié una responsabilidad por otra? Porque eso es lo que nadie te explica. Cuando eres joven, la flexibilidad parece ventaja, pero cuando el tiempo avanza, la estabilidad se vuelve un refugio. A los 62 años, entendí la diferencia, no en teoría, en la piel, en el cansancio, en las cuentas, en las noches en las que el sueño no llega, porque la mente empieza a hacer cálculos que antes no necesitaba hacer. Hoy vivo en un apartamento aún más pequeño, más silencioso, más frío. Pago alquiler cada mes con la disciplina de alguien que ya no tiene margen de error y sí sigo adelante. No me rendí, no estoy en la calle, pero tampoco estoy tranquilo. Y esa es la diferencia más importante. Si me preguntas hoy si vivir de alquiler a los 45 fue libertad, te diría que sí. Pero fue una libertad incompleta, una libertad que no miraba hacia adelante, una libertad que no entendía el precio del tiempo. Porque el verdadero problema no fue alquilar, fue no pensar en lo que vendría después. Fue creer que el futuro sería igual que el presente. Fue asumir que siempre tendría la misma energía, las mismas oportunidades, la misma capacidad de generar ingresos. Y eso es lo que más caro sale. Si pudiera volver atrás, no estoy seguro de que haría algo completamente diferente. Tal vez sí vendería, tal vez sí buscaría paz, pero lo haría con un plan, con una estrategia, con una visión más larga que el alivio del momento, porque la vida no se trata solo de sentirse bien hoy, se trata de no pagar demasiado caro mañana. Y eso es lo que aprendí tarde, demasiado tarde. Por eso te lo digo así, sin adornos
sin frases bonitas. No confundas ligereza con libertad. A veces, lo que parece ligero solo es algo que todavía no muestra su peso. Y cuando lo muestra, ya es tarde para cambiarlo.